Bendiciones, Dios te bendiga, feliz inicio de semana, te bendigo. Le damos la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial una vez más por darnos el privilegio de encontrarnos este día por esta pantalla. Ante todo, abre tu corazón para recibir esta palabra que el Señor tiene a tu vida. Y como siempre, que sea el Espíritu Santo una vez más fluyendo sobre mí para impartir esta palabra de edificación y de mucha enseñanza que Él ha puesto en mi corazón y que se hable conforme a como Él desee. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vengo con el tema maravilloso que el Señor me dijo que le pusiera lo siguiente. Dios se encargará de que no te pase nada. Dios se encargará que no te pase nada. Cuando estamos pasando por momentos difíciles y estamos pasando por momentos de dificultades, lo que nosotros más tememos es que no va a pasar, que vamos a vivir. Cuando estamos viviendo un momento como de persecución, ¿qué van a hacer conmigo? ¿Qué me van a hacer? ¿Qué es lo que va a acontecer o qué me va a pasar? Y empezamos a pensar y empezamos a preocuparnos y empezamos a vivir momentos difíciles al punto que llega el miedo, llega el temor, llega la angustia, llegan muchas emociones que realmente nos puedan traicionar en el momento, que no es bueno estar pensando o estar dejando que las emociones tomen control de nosotros, porque realmente nos pueden traicionar esas mismas emociones. A veces nos ponen a pensar cosas que ni siquiera han pasado. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque lo que el Señor viene a decirte y el Señor viene a demostrarte por medio de la palabra que a pesar de que nosotros estemos pasando por diversas pruebas o estemos pasando por peligro, por valle de muerte o valle de sombra de muerte, nosotros tenemos que saber que tenemos a un Dios súper grande, un Dios de justicia, pero un Dios también que nos respalda y un Dios que cuando uno le cree y cuando uno está bajo la voluntad de Dios, Él nos protege y Él nos ayudará a que no nos pase nada. Muchas veces nosotros decimos, Dios mío, estoy pasando por este peligro, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué es lo que voy a vivir? ¿Qué van a hacer? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Y el Señor, tranquilo, tranquila, y nosotros aún así seguimos con el miedo, seguimos con la angustia, la preocupación, la ansiedad y de todas esas infinitas cosas que vienen a nuestra mente. Mira lo que nos dice Isaías 43, verso 2. Dice lo siguiente: cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegará, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni las llamas arderán en ti. Cuando yo veo este verso de la Biblia y veo como el Señor dice, aunque pases por las aguas, yo estaré contigo. Y después dice, si por los ríos no te anegarás. Y después dice, y si pasas por el fuego no te quemarás, ni las llamas te arderán. Cuando vemos un verso que se hace realidad en la vida de personas, porque realmente podemos ver cómo el mismo Pedro caminó por las aguas y el mismo Dios no permitió que se ahogara. Pero también vemos como el momento difícil de Moisés que estaba pasando por medio de Faraón cuando venía protegiendo al pueblo, iba saliendo el faraón detrás de Moisés persiguiendo. O sea, hay una persecución muy fuerte en la vida de Moisés y el pueblo de Israel. Y vemos que él se topa con un mar de agua. Y en ese mismo momento vemos como el mismo Dios le hace el milagro en ese instante de que él pueda pasar por la misma por el mismo mar, por estas mismas aguas, le abre el mar. Y ahí nos damos cuenta cómo el mismo Dios revela que esta palabra es efectiva, que es milagrosa, que realmente hubieron personas que la vivieron. Y si ellos pudieron vivir y experimentar esos momentos tan difíciles en sus vidas y pudieron ver esto como quien dice hecho realidad en sus vidas, nosotros también vamos a poder pasar por diversas pruebas donde esto se nos va a hacer realidad. Como por ejemplo, vemos a los tres hebreos, estos tres jóvenes que realmente la persecución, la presión del pueblo y también del rey, que tenían que doblegarse al Dios que ellos tenían, que ellos estaban adorando. Y en ese momento vemos a tres personas diferentes, tres personas que realmente no pensaban igual, tres personas que literalmente en ese momento lo que le están es demostrando a una nación y le están demostrando a un rey que no se iban a doblegar, que no iban a adorar a un Dios pagano. Y ahí es cuando realmente lo meten en el horno de fuego.
cuando lo meten en el horno del fuego, dice esta palabra aquí, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni las llamas te arden, ni las llamas arderán en ti. Ahí vemos que ellos no se quemaron, ni olían a quemado, dice la escritura, ni a humo, ni a nada, porque esta palabra se hizo efectiva en estas personas. Cuando nosotros vemos que estas personas pudieron vivir y prevalecer y resistir en momentos tan difíciles, momentos que tú dices, esto es algo sobrenatural lo que ellos pudieron experimentar con Dios. Uno prácticamente que el mar se le abriera, el otro que realmente las llamas no los quemara, el otro que que no se ahogara dentro del mar cuando Jesús lo levantó. Ahí nos damos cuenta que Dios tiene todo bajo control, que Dios llega justo a tiempo, que Dios no va a permitir que nos pase nada, que Dios no va a permitir que realmente el diablo no pueda hacer algo, que el mismo Dios no le dé la autoridad, que Dios no le va a permitir al diablo que nos haga algo que realmente nosotros no podamos soportar, que no podamos aguantar. Quizás ahorita tú estás viviendo un momento difícil de persecución, a lo mejor estás viviendo un momento difícil porque tú tienes que hacer algo, papeleos difícil en cuanto en la policía, a lo mejor tú tienes que hacer muchas cosas que tú dices, Migdeli, yo siento que esto me está llevando al miedo, a la angustia, a la preocupación y esto yo siento que puede pasarme algo o me pueden hacer algo, pero yo quiero venir a decirte el día de hoy, no te va a pasar nada. Cuando tú entregas tus cargas, cuando tú le entregas tus decisiones, tu vida, tus caminos a Dios, Dios se encargará de protegerte, de ayudarte, de sostenerte, de alimentarte, de extenderse la mano. Dios se preocupa por sus hijos y como padre, Él siempre está atento de que sus hijos realmente no les pase algo que ellos no puedan realmente soportar. La palabra nos dice que no hay una prueba que no sea humana, que realmente el ser humano no pueda aguantar, no pueda resistir, y eso es verdad. Todo lo que realmente nosotros podamos experimentar, ya nosotros tenemos la capacidad y la resistencia, pero el diablo no nos puede tocar más, el diablo no nos puede tentar más, que el mismo Dios no esté permitiéndolo. Y es algo que tú tienes que saber el día de hoy. No te va a pasar nada, no te va a venir algo que tú no puedas aguantar o resistir. No tengas miedo, no tengas temor, no te afanes, no te angusties, no tengas pánico. Hay personas que no duermen pensando en las cosas, hay personas que realmente están viviendo momentos de angustia, de desesperación, y yo vengo a quitarle prácticamente de parte de Dios las caretas del diablo, porque esas personas están viviendo momentos difíciles en sus vidas y el diablo no se va a salir con la suya. Hoy quiero decirte que tú no estás sola, que tú no estás solo, que el Señor te acompaña y que el Señor está contigo en toda temporada. A veces creemos que porque el doctor o la doctora te da un diagnóstico y tú dices, no, tienes esto, tienes lo otro, ya te quedan 3 meses de vida porque te vas a morir porque tienes esto y esto. El que determina que el día que tú partas de este mundo es cuando realmente el mismo Dios fue el que te dio la vida, fue el que dijo, esta niña va a venir al mundo, este hombre va a venir al mundo. O sea, Él fue el que decidió que vinieras y Él es el que decide el día que tú te vayas de esta tierra. Entonces a veces nos dejamos llevar por lo que estamos viviendo, por lo que estamos pasando, pero no estamos creyendo lo que Dios nos está diciendo y nos está hablando. Yo estaba autoanalizando cuando Moisés y Jesús nacieron. Cuando iban a nacer, vemos la manera tan fuerte de persecución que se levantó el diablo contra todos los niños varones, porque realmente venían dos poderosos príncipe, rey, personas que iban a impartir en la tierra algo poderoso. Por ejemplo, en la vida de Jesús venía a pagar el precio del pecado por nosotros, y en Moisés porque iba a ser un libertador para el pueblo de Israel. Y qué persecución tan difícil, pero yo estaba estudiando la manera de cómo Dios los protegió en medio de la persecución, en medio del peligro, en medio de la situación difícil, cómo ellos no les pasó nada, cómo no lo pudieron tocar, no le pudieron hacer nada, porque el mismo Dios se encargó de ponerlo en gracia, que a pesar que hubieron muchos niños perjudicados, que a pesar que vivieron
experiencia otras madres muy difícil con sus niños. La madre de Jesús, que era María, y la madre de Moisés pudieron experimentar el respaldo del cielo. No es lo mismo una persona inconversa, impía, que esté pasando por un momento difícil, a una persona que le sirva a Dios, a una persona que ame a Dios, a una persona que siempre esté buscando de Dios. Lamentándolo mucho, es así, porque hay personas que realmente no creen en Dios, no les importa a Dios. Otros creen a su manera, otros están a su manera o a su conveniencia con Dios, pero el que le sirve, el que paga el precio en la oración, en el ayuno, buscándolo, el que se rinde ante Dios, el que quiere agradar a Dios, esas personas realmente tienen un respaldo diferente, porque son personas que no están buscando el favor de nada, sino el favor del cielo. Su fe la tienen completamente ante Dios. Y es por eso que yo estoy viendo la protección tan grande en Moisés y la protección tan grande en la vida de Jesús. Fue una cosa fuerte para aquel tiempo, para los hebreos, pero veo aquí es el respaldo del cielo. Y a veces nosotros creemos que cuando estamos pasando por valle de sombra de muerte, nosotros creemos que estamos solos, creemos que Dios no va a echar la mano, que Dios no va a levantar, que Dios no nos va a ayudar, que Dios no nos va a extender ese respaldo. He experimentado momentos difíciles en mi vida, estando en los caminos de Dios en proceso, y créeme que ha venido el temor, ha venido el miedo, ha venido el pánico, ha venido muchas cosas a tocar mi puerta, pero se tiene que ir, se tiene que sacudir, porque yo cargo una palabra, y la que cargo es una promesa que el Señor no me dejará, aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré, porque el Señor estará conmigo. Aunque esté viviendo por diversas pruebas, el Señor estará conmigo. Y ahí es cuando recobra el ánimo, la fuerza, la valentía, el Señor sobre mí, y me hace entender que yo no soy cualquier persona, que Él está conmigo, que no debo de temer. Y ahí es cuando realmente necesitamos comprender las promesas, las palabras que el Señor nos da en nuestras vidas. Yo quiero que vayamos al libro de Éxodo, capítulo 2. Y aquí vamos a leer parte de la historia de Moisés, cómo se manejó el cielo, protegiendo a Moisés para que a Moisés no le pasara, no le aconteciera nada. Dice la palabra, Éxodo 2, verso 1, un varón de la familia de Levi fue y tomó por mujer a una hija de Levi, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido por 3 meses, pero no pudieron ocultarle más tiempo. Y tomó una arquilla de junco y la calafacteó con asfaltos y breas, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Cuando yo veo que no podían ocultar más a Moisés, que cargaban algo poderoso en esa casa, un propósito del cielo, pero ya no podían ocultar lo que estaba pasando, ya no podía ocultar que el niño estaba allí, ya el niño estaba creciendo, y yo me imagino su madre desesperadamente en ese momento. Como madre diría, llegó el momento más difícil, el momento más difícil es de yo poner a este niño en un carrizal, o sea, armar este carrizal, protegerlo aquí y mandarlos por las aguas del río para que a mi hijo no le pase nada. Ella diría en ese momento, yo confío en Dios porque mi hijo tiene un propósito. Yo confío en lo que Dios está haciendo, pero yo no puedo tenerlo aquí. ¿Por qué? Porque el niño está creciendo. Cuando ya estamos pasando por momentos difíciles y que ya no podemos, como quien dice, ocultar más de lo que estamos pasando, cuando tiene que explotar eso, cuando ya tenemos que salir de ese cascarón, porque realmente tenemos que experimentar el problema como se debe. Cuando tenemos que enfrentar las cosas, que tenemos que experimentarla, porque ya tenemos que saborear ese momento difícil. Es lo más difícil que nos puede pasar, pero es lo mejor que nos puede ocurrir. A veces queremos huir o queremos
tratar de ocultar las cosas, pero no se puede porque llega un momento que se nos escapa de las manos. Pero en ese momento que se nos escapa de las manos la situación, porque aparentemente lo que estamos viviendo ya no se puede ocultar más, es necesario que realmente eso acontezca, porque ahí es donde viene la mejor versión de Dios para echarnos la mano a nosotros. Cuando ya humanamente no tienes la fuerza, no tienes la valentía, no sabes cómo hacer y cuando ya no puedes hacer nada. Cuando los abogados te dicen no podemos hacer nada, cuando todo está en contra de ti aparentemente y no puedes ocultar nada y no puedes hacer nada, pero tú tienes ahí que cobrar ánimo y decir yo no estoy solo, yo no estoy sola, yo estoy con un Dios más grande que esta situación. Entonces vemos aquí que su madre dice, mira, ya no podemos ocultar lo que tenemos en casa. Ya no podemos ocultar a este bebé, ya no podemos ocultar a Moisés, tenemos que buscar la forma de sacarlo de aquí. Y ahí es cuando realmente ella empieza a buscar la manera y empieza a armar la forma de mandarlo por el río. Lo que me llama la atención es que las corrientes de ríos, la misma cantidad de agua no es lo que perjudica a Moisés. Y cuando tú y yo estamos llenos de esas aguas, realmente y estamos rodeados de las aguas, el agua representa el Espíritu Santo. Cuando las corrientes era lo que estaba encaminando a Moisés para su destino, para el lugar de protección. Cuando estás lleno del Espíritu Santo y el Espíritu está sobre ti y estás lleno de su presencia, los ríos de agua de vida son lo que te van a dar la fuerza, la valentía, la perseverancia, la constancia. El Espíritu Santo es lo que te va a llenar a ti de la valentía que no tienes humanamente. Vemos aquí que a él lo mandan es por el río y lo que me llama la atención es que el mismo río es el que lo va llevando por la corriente. Y yo decía, Dios mío, qué fuerte que Moisés siempre lo que lo cubrió allí en ese momento fue la corriente para llevarlo al destino que realmente tenía que llegar. Y dice la palabra, y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Dice, y la hija de Faraón descendió a lavarse al río. Dios todo lo hace perfecto. No era coincidencia. En ese momento no era casualidad, mejor dicho, que la hija de Faraón saliera a bañarse o quisiera en ese momento tomar un tiempo de ir al río. Todo era un plan de Dios para que ella pudiera ver al niño, para que ella pudiera ver en ese momento a Moisés. Aquí vemos la manera de Dios de ser una persona que siempre está trabajando a nuestro favor, aunque nosotros creamos que no está trabajando, aunque todo está aparentemente en contra o aparentemente en peligro y estamos viendo que la situación se está escapando de nuestras manos. Yo me imagino su madre llorando, lanzando el niño por el río para que el niño pudiera estar a salvo. Y qué difícil que como madre en ese momento diría ella, sabes que el niño va a estar más a salvo lejos de mí que cerca de mí. Hay momentos en nuestra vida que tienes que entender que las personas que nos rodean son personas que no tienen mala intención muchas veces, familiares, amigos, a veces no tienen mala intención en nuestras vidas, sino que lo que necesitan es lanzarnos por el río para nosotros poder llegar a nuestro destino. Wow. Cuando nos lanzan en el río, cuando nos dejan solo, cuando nos dicen vete de aquí, cuando nos dan la espalda aparentemente, es el mismo Dios acelerando tu destino, es el mismo Dios llevándote al camino donde debes de andar, es el mismo Dios acelerándote el llamado para poder protegerte y hacerte entender que Él está al tanto de lo que te está pasando. A veces creemos que cuando las personas nos dan la espalda, lo mejor es molestarnos, lo mejor es no hablarle más a esas personas, lo mejor nosotros necesitamos entender
que muchas veces es el mismo Dios que permite que nos den la espalda, que no nos ayude, que nos lancen por el río. Cuando te hablo de que nos lancen por el río, es que nos representan, es que el mismo Dios está usando a esas personas que nos dejen para llevarnos al destino del propósito por la cual tú naciste aquí en la tierra. Hay personas en este momento que están pasando por momentos tan difíciles que los están lanzando en el río, pero ellos no están entendiendo que por donde lo están lanzando es para llevarlo a la protección de Dios, que por donde lo están llevando es para que Dios le eche la mano, es para que Dios se manifieste, es para que Dios se revele, es para que entiendan que no están solos. Una de las cosas que me llama la atención es la gracia de Dios hacia Moisés tan fuerte que vemos que su hermana va por el lado de la tierra o por el lado del barro, vamos a decirlo así, mientras que Moisés iba la corriente llevándolo por el río. Y una de las cosas que nos damos cuenta aquí es que su hermano no dejó de mirarlo desde lejos. Su hermana no dejó de estar pendiente de ella, de él desde lejos. ¿Por qué? Porque ella necesitaba saber el destino, a dónde iba a llegar Moisés, qué iba a pasar con su hermano. Y así va a pasar en tu vida. Vas a estar por situaciones y momentos difíciles que personas desde lejos te van a tener que mirar, que personas desde lejos van a tener que protegerte y echarte la mano desde lejito. Y tú dices, wow, el Señor a pesar de todo me puso en gracia con esta persona, en aquel trabajo, en este lugar, en este sitio. Wow, eso fue Dios que lo hizo. Miriam, la hermana de Moisés, no se apartó de su hermano. Ella, a pesar de lo que su hermano estaba viviendo y experimentando de persecución tan pequeño, vemos aquí que inmediatamente ella corre a ver a su hermano desde la distancia. Y dice la palabra, y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, paseándose con sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió a una criada suya que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño. He aquí el niño lloraba y teniendo compasión de él, le dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte a una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón le respondió, ve. Entonces fue a la doncella y la llamó a la madre del niño, la cual le dijo, la hija de Faraón, llévate este niño, críamelo y yo te pagaré. Y la mujer tomó el niño y lo crió. Mira, aquí hay muchas cosas que quiero hablarte de parte de Dios. Vemos aquí que Miriam era necesario que estuviera en el asunto, porque Miriam iba a ser la protección en ese momento para poder Moisés llegar de nuevo a casa, a la casa de su madre. Aquí vemos la manera de que él llegó al lugar donde era el más peligro, en la casa de Faraón, en la casa donde habían ordenado que todos los niños hebreos fueran muertos, que todos los varoncitos fueran muertos. Y aquí nos damos cuenta que en el mismo lugar del peligro fue donde el mismo Dios lo puso en gracia, donde realmente hubieron muchos niños que a lo mejor fueron perjudicados, pero Moisés llegando en ese lugar, la gracia de Dios abundó tanto sobre Moisés que cayó en gracia en la hija de Faraón. No tuvo el valor de decirle, papá, mira, uno de los hebreos. No le dijo al Faraón, mira, uno de los hebreos. No tuvo el valor de matarlo, no tuvo del valor de hacerle nada. A pesar que el niño estaba llorando cuando ella lo vio en ese momento. ¿Qué quiero decirte con esto? Que a pesar que tus lágrimas no las vas a evitar en el momento de persecución, en el momento difícil que estés viviendo y experimentando, que las lágrimas van a venir y vas a sentir en ese momento. A lo mejor Moisés en ese momento tendría hambre, quería su tetero, quería a lo mejor que su mamá le diera su teta, que en ese momento su mamá lo abrazara, que su mamá lo estimara, que quería el calor de mamá, quería ese niño en ese momento que lo calmaran porque estaba muy pequeño. Y eso te va a pasar a ti. A lo mejor vas a sentir en ese momento que te ayuden, que te extiendan la mano, que te den un abrazo, que te digan una palabra, pero son momentos que necesitas experimentar el llanto. Porque el llanto es lo que te va a ayudar a ti en ese momento a ser fuerte, a resistir y a deshogarte en medio de la situación que estás viviendo. Y una de las cosas que yo estoy viendo aquí, que cuando la hija de Faraón lo ve, le gusta al niño, le llama la atención. O sea, la gracia de Dios es tan grande que no
tiene el valor de decir, este niño va a morir, este niño hay que matarlo, con este niño hay que hacer algo. No, lo buscó de proteger, lo buscó de poner en ese momento fuera de peligro. Y aquí vemos cumpliéndose la protección de Dios a favor de Moisés. Tanto fue la protección en ese momento que Miriam, María, ella se llama creo que Miriam, hermana de Moisés, le dice a la hija de Faraón, déjame buscarte a una de las hebreas para que le pueda dar de comer, mamantar al niño. Sabiendo en ese momento Miriam que a lo mejor podía decir, mira, no, porque no, Miriam se atreve a proteger a su hermano hasta lo último. Y una de las cosas que vemos aquí, que ella acepta el consejo, cómo Dios alineó todo, cómo la estrategia de Dios es tan grande en nuestras vidas. Quiero decirte que en medio de la situación Dios te va a poner a Miriam, Dios te va a poner una hija de Faraón, aunque estés en la casa de Faraón. Aunque estés cerca de ese lugar, aunque estés allí, casi que tú digas, hasta aquí estoy llegando, aquí es donde me pueden hacer lo que me pueden hacer, Dios ahí te puede poner en gracia. No temas a lo que estés viviendo o experimentando, porque Dios alinea todo. Dios siempre nos da la estrategia de quién es el que te va a alimentar, quién es el que te va a echar la mano, quién es el que te va a dar esto, quién es el que te va a dar el techo en ese momento para que no duermas en la calle. Dios todo lo tiene bajo control. Y ahí es cuando conocemos cómo el Señor nos respalda y nos ama tanto. Y todo se trata por el propósito que cargaba Moisés. Y todo se trata por el propósito que carga de Dios. Cuando tú tienes el propósito, estás encaminando ese propósito y vas al destino de tu propósito, créeme que el mismo Dios se encargará para que ese propósito se manifieste, porque así como el propósito es grande, la persecución es grande. Así como el problema es grande, quiero decirte que el respaldo de Dios es más grande. Entonces vemos aquí cómo el mismo Dios trabaja a favor de Moisés. Y vemos que su hermana busca y su madre en ese momento nunca pensó que su hijo volviera tan rápido a casa. Que su hijo volviera a casa en ese momento tan rápido. Y vemos la mano de Dios obrar sobre la mamá de Moisés. Y qué hermoso, qué milagro tan grande que ella le dijo en ese momento, llévate a este niño y yo de paso te voy a recompensar. Yo te voy a pagar todos los gastos del niño para que el niño crezca bien, para que el niño esté bien. O sea, doble porción le dio a la mamá de Moisés en ese momento, porque no nada más le dio y le regresaron a su hijo, sino también le ayudaron para que el niño tuviera buena alimentación, buena crecimiento económico. Y al tener el niño eso, sus hermanos también lo iban a tener. Entonces ahí nos damos cuenta que lo que era un problema se convirtió en una bendición. Lo que era un problema se convirtió en una gran bendición. Quiero hacerte entender de parte de Dios. A veces nosotros no queremos pasar por momentos difíciles. A veces nosotros hay pruebas que no queremos experimentar. Hay momentos que nosotros le decimos a Dios, Señor, ¿por qué me escogiste a mí para esto tan grande? Y esto me aparentemente es muy difícil para mi vida. Señor, ¿por qué estoy experimentando este problema tan difícil que realmente yo siento que yo no voy a aguantar por esta situación? Pero yo quiero venir a decirte que a pesar que estés experimentando algo tan grande de parte de Dios, el Señor está contigo y el Señor va a respaldarte y el Señor te va a proteger y el Señor te está diciendo el día de hoy, aunque andes por valle de sombra de muerte, no temas porque yo estaré contigo. Yo siento la presencia de Dios aquí porque realmente pasar por persecuciones y momentos difíciles y circunstancias que realmente muchas veces nosotros no queremos pasar por el propósito o el llamado que estamos teniendo de parte de Dios y el compromiso que tenemos de parte de Dios, que el mismo propósito hace que el diablo se levante tan fuerte para que tú entiendas que Dios es más grande que el diablo y todo su ejército y todo lo que realmente quiere hacer en contra de ti. Yo quiero que el día de hoy no temas, sino que realmente le creas al Señor. Lo mejor que podemos hacer nosotros es enfrentar los problemas y obedecer a Dios por el propósito del llamado que nosotros estamos teniendo. Es un compromiso que tenemos con el Señor y tenemos que avanzar y tenemos que obedecer a ese propósito.
La palabra nos dice en el verso 13 del capítulo 2 de Mateo, dice: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño a José y le dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. La persecución tan fuerte que también se levantó cuando Jesús en ese momento nació. Pero vemos al cielo adelantándosele y diciéndole en ese momento a José que tenía que proteger el propósito, y el propósito era Jesús. Tú y yo tenemos que levantarnos a proteger eso que tenemos. Tú y yo tenemos que levantarnos a proteger ese llamado que tú y yo que tenemos. La persecución es tan fuerte que muchas veces el diablo se te va a levantar, se te va a disfrazar con una mujer, se te va a disfrazar con una botella de ron, se te va a disfrazar con la droga nuevamente. Se van a venir personas a decirte: mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer este negocio, vamos a volver y vas a ganar dinero y vas a ganar esto. Y el diablo se te está levantando tan fuerte que tú dices: ante las propuestas que quería no me venían, ante todo lo que me decían no me venía, pero ahora mismo estoy viviendo esto tan fuerte, ¿qué hago? Usted lo que tiene que agarrar es el propósito y guardarlo. Y huir de esas malas personas, y huir de todo eso. Dice la palabra que en un momento, José tuvo que huir de la tentación. Y en ese momento él tuvo que huir, no porque realmente él quería quedar bien delante de su jefe, de allí, de todas las personas que lo conocían, sino también por quedar bien delante de Dios y cuidar lo que cargaba de parte de Dios, que era su propósito, que él tenía que cuidar ese llamado que él tenía. Y necesitamos entender que hay momentos que nos van a pasar, que tenemos que huir como María, que tenemos que huir como José, que tenemos que huir como este hombre, bueno, los dos se llaman José, como José. ¿Por qué? Porque tenemos que salir a cuidar el propósito. Pero hay momentos que nos va a pasar como Moisés, que tenemos que enfrentar esa situación. En un momento Elías huyó al desierto de Jezabel, pero hubo un momento que Elías se enfrentó a Acab. Entonces aquí nos damos cuenta que tenemos que saber las estrategias para enfrentar los problemas. Y la única forma que tú puedas saber qué debes de hacer y cómo debes actuar y cómo debes de hacer es que el Señor esté contigo. Que el Señor te esté hablando y te esté diciendo cómo hacer las cosas. Necesitamos el día de hoy entender que no estamos solos. Cómo el cielo pudo cuidar a Jesús, porque era el mismo Dios queriendo que el propósito se cumpliera. Cuando cargas algo poderoso de Dios, el diablo se va a levantar con toda. Se te va a venir con las tentaciones, pero también se te va a venir con la persecución y con momentos difíciles en tu vida como procesos. Se te va a venir los proyectos o las cosas que realmente antes no te daban. Los amigos que antes no te buscaban, como por ejemplo para vender droga, como por ejemplo para hacer cosas que realmente no estaban bien y no están bien delante de los ojos de Dios. Te están saliendo, te están diciendo, te están buscando. El diablo te está buscando, el diablo te está persiguiendo. Hay persecución en las tinieblas para que ese propósito no llegue a ser realizado en tu vida. Como por ejemplo, estás viviendo momentos difíciles, económica, financiera. Mira, me botaron del trabajo, no tengo casa, no tengo comida, no tengo esto, no tengo lo otro. Mira, el propósito mismo te está llevando a tu destino, para que experimentes esa situación, para que puedas entender la mano de Dios. Recuerda que a Moisés lo protegió Dios. Y en medio de todo lo que estaba viviendo, Dios lo puso en gracia. Igual a Jesús. Lo protegieron, lo cuidaron. Protege lo que cargas. Protege ese propósito. Apártate, corre como José. Corre como los dos José, como el papá de Jesús y como José, el otro, el que iba a ser gobernador. Necesitamos el día de hoy proteger el propósito y entender que el Señor está con nosotros. Dice la palabra: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni las llamas arderán en ti. Mindel y me dieron
una respuesta muy fuerte en el hospital, me dijeron que tengo esto, que me dieron un diagnóstico muy fuerte, me dijeron esto, que ya me faltan menos días, que no sé qué, que parece que esto es grande, que esto no tiene solución. No importa, porque la palabra nos dice que nosotros tenemos a Jehová Rafa. Significa el Dios, el médico por excelencia, el Rafa, el que realmente sabe cuándo tú y yo tenemos un momento difícil, de dificultad, de enfermedad, y que Él tiene el poder de sanarte, pero Él sabe por qué está experimentando ese momento difícil. No lo sé de qué forma estás viviendo el día de hoy, qué tipo de persecución, qué tipo de proceso, qué tipo de momentos difíciles, y eso te está llevando a la ansiedad, al miedo, al temor, a la cobardía. Pero al tú escuchar esta historia y esta palabra que el Señor te está dando, yo quiero que el día de hoy tomes esta palabra y la guardes en tu corazón y te hagas entender que el problema que estás viviendo no es más grande que Dios, que la situación que estás pasando no es más grande que Dios. Dios se encargará que no te pase nada. Dios se encargará de que no te pase nada. Cuando Dios te está prometiendo que no te va a pasar nada, no es porque se te va a poner un oído y se te va a salir por el otro como que si Dios no te estuviera hablando. Es que el mismo cielo te está diciendo, guarda la palabra porque no te pasará nada. En medio de lo que estás viviendo, en medio de lo que estás pasando, en medio de lo que estás experimentando. Yo necesito que alguien agarre esta palabra y entienda que a pesar de los problemas o lo que nosotros podemos experimentar muchas veces, es tan necesario para nosotros poder ver la mano de Dios cada día más, como ese Dios con excelencia, como ese doctor en excelencia, como ese Dios de justicia, como ese Dios de amor, como ese Dios como amigo, como ese amparo que está para con todos nosotros. Muchas veces te van a lanzar para el río. No le agarres rabia y rencor a esas personas porque te están llevando a tu destino. Te bendigo, que la paz de Dios te acompañe en todo tiempo, en todo momento, en esta semana, y que el Espíritu de Dios te dé fortaleza, ánimo. Dice la palabra de Dios, el gozo de Jehová es mi fortaleza. Que el gozo de Jehová cubra cada día más tu vida para que estés en gozo y en plenitud en medio de todo lo que puedas estar viviendo. Bendiciones.